La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como cualquier restricción o impedimento para realizar una actividad dentro de la forma o margen de lo que se considera normal. Pero esta definición es relativa. Más allá de las reflexiones, el concepto de discapacidad tiene una carga cultural, en el cual se connota accesibilidad, derechos y oportunidades. Es por eso que para entender del tema, nada mejor que hablar con una persona con discapacidad. La doctora María Isabel Colombo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora del CONICET, nos recibió en su oficina para conocer un poco más del tema. Isabel, muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Y la verdad que quiero tratar un tema que me parece por demás importante y que debería ser visibilizado o sensibilizado, ¿sí?, constantemente, cotidianamente, que tiene que ver con la discapacidad, las personas con discapacidad y bueno, en esta oportunidad queremos abordar el tema del trabajo, ¿sí? Pero antes de comenzar esto quería preguntarte si estás de acuerdo o no con aquellas personas que dicen que cuando se hablan o se debaten o se reflexionan temas respecto a la discapacidad hay que hacerlo desde el punto de vista de la persona con discapacidad y no del profesional que aborda la temática. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que ambas cuestiones son muy importantes, desde la persona que padece la discapacidad, pero también el apoyo de un profesional, o sea, la consulta a un profesional, su intervención y organismos estatales que son responsables de situaciones de discapacidad. Y respecto del concepto de discapacidad, ¿qué concepto te nace a vos a darlo siendo una persona con discapacidad? Bueno, yo creo que en mi caso particular yo tengo una discapacidad física, entonces, bueno, hay una minusvalía en cuanto a poder realizar determinadas actividades, pero en otras, cuando uno tiene, diríamos, por ejemplo, una discapacidad mental, las limitaciones son mucho mayores que las que pude tener yo o que tengo yo personalmente en este momento. ¿Hace mucho que convivís y tenés esta experiencia con tu discapacidad? Sí, porque yo tengo secuela de polio, que fue en la última epidemia de poliomielitis en el año 55. Tenía 1 año y medio de edad en ese momento cuando tuve el problema de la secuela de polio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? No es fácil, obviamente. Cuando uno es niño tuve muchísimo apoyo de mis padres y eso es muy importante para tratar de, de salir adelante, de ir superando las limitaciones. Obviamente que tuve tratamientos médicos, pero como mencionaba, el apoyo de mis padres fue muy importante porque yo estudié en una escuela primaria común, luego fui a una escuela secundaria que era de tipo religiosa, pero simplemente porque quedaba cerca de mi casa, y después estudié en una universidad. Siempre convencida de que la educación es esta herramienta que te iba a ayudar aún más a superar barreras. Sí, obviamente. Yo creo que la educación es fundamental y toda aquella persona con discapacidad y que pueda acceder a la educación estatal o universitaria es clave para poder después desarrollar, incorporarse a la sociedad y brindar todo lo que uno puede ofrecer a la misma sociedad. Y en algún momento en este proceso, ¿qué sentís vos cuando hablamos de subestimar a la persona con discapacidad? ¿Crees que está
como muy subestimada, no solamente el debate, sino los abordajes a las personas con discapacidad? Bueno, creo que en ciertas situaciones sí. Eso ocurre, que se subestiman las capacidades que puede brindar una persona con discapacidad. Y obviamente, reitero, depende del tipo de discapacidad, porque es lógico que uno tenga limitaciones, o sea, tanto físicas o algún problema de tipo psíquico, o, en fin, dependiendo de su discapacidad. Pero sí es cierto que también hay, a veces se subestima a la persona o lo que puede brindar esa persona por no considerarla como tal o al mismo nivel que una persona, podríamos decir, entre comillas, normal, sin discapacidad. Pienso que también, no sé si sentís que sos parte de esta generación que viene también rompiendo barreras y presentándose en el hecho de decir: soy una persona con discapacidad y no debo ser subestimada, o soy una persona con discapacidad y necesito defender derechos. ¿Lo sentís así? Sí, en realidad yo creo que tampoco me he sentido totalmente discriminada en esta situación. Quizás por el tipo de carrera que yo he elegido, el desempeño que he logrado, yo he viajado muchísimo por todo el mundo, te podría decir, por mi carrera como investigadora de CONICET, y bueno, destacándome en la temática que yo he realizado, me han invitado a muchísimas conferencias sobre mi temática especial de investigación. Y no he sentido esa discriminación y he sido, como te digo, invitada, participado y actualmente participo en numerosos proyectos también de investigación. Esto me trae para preguntarte respecto de cómo, primero que me digas tu carrera, que sos reconocida, veo que tenés bastantes menciones, sí, y reconocimimientos. Pero dentro de tu carrera, ¿si fue fácil conseguir trabajo? En general yo diría que sí, que no fue una dificultad o una barrera insalvable. ¿Por qué? Porque siempre tuve, o sea, yo terminé la secundaria, ingresé a la universidad y mi propósito era hacer investigación. Entonces, bueno, fui consiguiendo el camino para lograr esto aquí mismo en la Facultad de Ciencias Médicas, donde empecé, hice mi doctorado localmente y después, bueno, tuve la suerte de poder hacer un postdoctorado en el exterior. Estuve muchos años afuera, más de los, podríamos decir, de los queridos, en el sentido de que la carrera del investigador científico estaba cerrada en ese momento, no se podía volver al país, uno no tenía posibilidades de cómo insertarse laboralmente. Pero una vez que la carrera volvió a reactivarse, o sea, todos sabemos en CONICET la investigación es fluctuante, va, viene, sube, son reconocidos sube, a veces, baja, ¿no? Exactamente, claro. Dependiendo del periodo del gobierno de turno, es una realidad. Y bueno, cuando eso se restableció, regresé al país y generé mi propio laboratorio con grupo de investigación, etcétera. Bien, vamos a indagar un poco más respecto de los derechos en relación al derecho al trabajo. Sí, fundamental. Cuando se habla de inclusión para personas con discapacidad, una asignatura pendiente es el campo laboral. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, solo el 20% de las personas con discapacidad están empleadas en una actividad. ¿A qué tipo de trabajo acceden? ¿Qué tanto influye la instrucción profesional a la hora de conseguir un trabajo? La Universidad Nacional de Cuyo creó el área de inclusión de personas con discapacidad en el 2018
para promover la accesibilidad en sus ámbitos educativos y laborales. Así todo, hace falta seguir trabajando en materia de inclusión para derrumbar barreras sociales y físicas. Afortunadamente el estudio y el estudio superior, la universidad y después todo lo que tiene que ver con el posgrado, los postítulos, es lo que afianzó tu posibilidad de conseguir un trabajo. Hoy, del 80% de la población mundial con discapacidad, solamente un 15% consigue el trabajo, y el hecho de conseguir el trabajo después tiene que ver con mantener el trabajo, ¿no? Le decías vos que la educación es una herramienta importante. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad pero que no tienen trabajo? ¿Crees que cuesta mucho lograrlo? Y sobre todo, ¿quién debería velar por este derecho de acceso al trabajo? Sí, yo creo que aquellos que no han tenido la posibilidad muchas veces de una educación de base, ya sea limitado por su propia discapacidad o no, en muchos casos por estar en una situación socioeconómica que no les ha permitido lograr eso. Entonces, pienso que eso es muy importante, y creo que organismos estatales que se encarguen de esta parte de discapacidad es fundamental, porque es la forma en que esa persona puede lograr superar barreras e incorporarse a la sociedad, que eso es también clave, evidentemente. Pero el Estado te asegura un 4% del cupo, ¿sí?, en los organismos estatales. ¿No es limitante eso? Sí, mucho. Yo creo que eso de que haya un cupo, y quizás, bueno, como un poco obligatorio a veces, a que el organismo incorpore a una persona con discapacidad, pero eso debería extenderse muchísimo más que a un organismo estatal. También los privados muchas veces incorporan personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero debería ser algo más amplio. No debería existir un cupo que diga, bueno, yo ya cumplí con el cupo, entonces incorporé a una persona, con eso es suficiente. Estoy de acuerdo con la ley, claro. Claro, cumplo la ley. En realidad, lo importante en ese caso es, al contrario, el pensar, bueno, si estoy incorporando a mi empresa, a mi institución, a una persona con discapacidad, le estoy dando posibilidad a esa persona para que luego se vaya en beneficio de la sociedad en general. Y eso es una realidad, o sea... Te escucho hablar y digo, ¿qué lejos está entonces el concepto de la palabra inclusión? Digo, si tengo que cumplir con un cupo y listo, ya está, ¿dónde queda la verdadera inclusión? Está muy alejado de eso, justamente de ser inclusivo en el caso de una persona con discapacidad. Por eso digo que a mi criterio no debería existir un cupo como tal, porque es como vos decís, bueno, lo cumplí con la ley, ya está. Yo creo que deben pensarse un poco más allá, y que una persona con discapacidad puede ser beneficiosa para la sociedad en muchos aspectos. Y además no tampoco depender tanto de que puedan a lo mejor recibir algún tipo especial de ayuda, etcétera. Cuando vos conseguiste tu primer trabajo, ¿ha sido siempre en el ámbito de tu carrera? Sí. ¿Y qué sentiste que recuperabas en materia de derecho? Bueno, yo creo que lo sentí como parte de mi carrera. Mi primer trabajo, en realidad, apenas yo estaba estudiando en la universidad, y apenas pasé de primer año a segundo año, ya en segundo año me incorporé como un ayudante alumno en una cátedra. A mí me encanta la docencia,
Pero después, si queremos hablar de un trabajo formal, diríamos, mi carrera, yo soy farmacéutica y bioquímica. Cuando me recibo de farmacéutica, también me inscribo en colegios secundarios. Tenía menos limitaciones físicas que ahora y daba clases y siempre la docencia me ha encantado y he tenido la suerte del respeto de los demás, quizás porque uno también respeta a sí mismo, que creo que también eso tiene un valor. Hoy por hoy el tema de la salud para las personas con discapacidad obviamente está completamente en la dependencia, ¿no? Entonces el trabajo lo que genera también es la posibilidad de acceder a los servicios de salud adecuados para las personas con discapacidad, los tratamientos adecuados y la obra social. ¿Eso lo conseguiste? Sí, obviamente. O sea, estamos hablando de trabajo formal, porque también está el... De trabajo formal, exactamente. Bueno, en principio en colegios secundarios, donde he dado clases, después en la misma universidad, siempre he tenido la posibilidad del acceso a una obra social. Y eso es fundamental, ahora, obviamente. ¿Será que el sector privado y también estatal, pero el sector laboral, que sean las características de nuestro país y las condiciones en las cuales sociales que está nuestro país, tiene todavía que trabajar esto de romper barreras de prejuicios en relación a este tema? Yo creo que sí. Y además, barreras hay muchas. Por ejemplo, físicas. Por ejemplo, recuerdo, como yo comentaba, estuve varios años en Estados Unidos porque hice mi postdoctorado allá. Allí las barreras físicas estaban totalmente superadas, como una rampa para poder acceder a un edificio con escaleras. Aquí mismo, cuando volví, era muy limitada las calles, no había en las veredas rampas, o en simplemente un centro comercial, un supermercado, no había lugares de estacionamiento para discapacitados. Ahora todo eso ha cambiado bastante, yo lo he notado, y entonces, bueno, esas son algunas barreras, pero yo estoy hablando barreras desde el punto de vista de mi discapacidad, pero una persona, por ejemplo, que no tenga... que sea discapacitado visual, también es fundamental que exista, que no existan ese tipo de barreras, o sea, en lenguaje braille, que esa persona pueda interpretar, bueno, en un ascensor o en un piso donde se encuentra. Todo eso son barreras que se tienen que ir eliminando con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, y con acciones también. Sobre todo. Sí, sobre todo. Bien. Después te pregunto sobre las barreras sociales. La Universidad Nacional de Cuyo creó el área de inclusión de personas con discapacidad en el 2018 para promover la accesibilidad en los ámbitos educativos y laborales. Así todo, hace falta seguir trabajando en materia de inclusión para derrumbar barreras sociales y físicas. Bueno, las barreras físicas o barreras estructurales que tienen que ver justamente en esta política de la incorporación de la persona con discapacidad en los trabajos, ¿sí? Es un tema importante, pero también existe una barrera que es más bien social, no sé si llamarle cultural, pero sí una barrera social, en donde hay personas que parecen presentar este obstáculo desde la cotidianidad, de la comunicación o no, con una persona con discapacidad. ¿Existen estas barreras? Tal vez en tu trabajo no, porque son personas con una formación y estamos hablando de una apertura mental, pero en la generalidad
Sí, supongo que hay muchas de estas barreras sociales, como vos lo mencionás, y creo que son más difíciles de vencer que lo que podría ser a lo mejor una barrera física que nosotros consideramos, ¿no? Así que, pero es cierto que en mi caso particular no las he tenido, así que quizás por eso, por mi formación, por la carrera que tuve la posibilidad de llevar a cabo y todo eso, pero también hay personas que desde el punto de vista social muchas veces están en situaciones muy disminuidas de poder acceder a una educación básica, no estamos hablando, y que eso es no solo la parte de educación, sino también la parte social en el aspecto del tratamiento médico, accesibilidad al tratamiento adecuado que esa persona pueda necesitar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también son limitantes. Más, pero llevado más desde el prejuicio, ¿o no? No Cuando sé hablamos si de las barreras sociales, ¿no? No sé si quizás el prejuicio también es pero cierto. El desconocimiento sobre todo. Pero también el desconocimiento de las capacidades que puede llegar a desarrollar una persona con discapacidad, que yo creo que eso, hay un desconocimiento por parte, en algunos aspectos y en algunas partes de la sociedad, eso es cierto. Isabel, ¿vos tenés CUD, el Certificado Único de Discapacidad? Sí, exactamente, sí. ¿Y lo presentás? Sí. Sí, ¿Lo declarás? Lo he declarado, lo presento, es más, está en mi obra social, obviamente, y en base a eso tengo la posibilidad, por ejemplo, yo asisto a sesiones de rehabilitación aún en el día de hoy, kinesiología, hidroterapia, que me ayudan también a mantener, diríamos, las funciones básicas que uno requiere para la vida diaria. En algunos informes y también en la búsqueda del trabajo, ¿no? Algunas personas no lo declaran, no sé si por miedo a la estigmatización, pero tiene que ver también con miedo a no poder lograr eso que es tan preciado, que es el trabajo para toda persona, ¿sí? Claro. Sí. ¿Qué mensaje les das? No, yo diría que deberían presentarlo porque es un derecho que nos da acceso a determinadas, diríamos, beneficios, obviamente. Entonces, que no hay que tener miedo a que uno pueda ser discriminado por presentar un certificado de discapacidad, y por el contrario, creo que, y además es una ley de que también hay que apoyar en ese caso a las personas. Creo que también hay beneficios, yo no los he utilizado, pero también en medios de transporte público, el poder tener una especie con el CUD, un carné que permita el acceso a los medios de transporte público, a los medios de transporte de mediana distancia, bueno, por eso creo todo que... un tema eso, porque hoy está desregularizándose absolutamente además, eso. Además, lo he escuchado por la televisión y me parece tremendo también. ¿Y la Universidad Nacional de Cuyo cómo está en esto que tiene que ver con la discapacidad, la inclusión en el trabajo, más allá de la formación que se brinda en las unidades académicas, pero cómo lo ves en la incorporación de la persona con discapacidad? Yo creo que en general hay una predisposición, que no hay una barrera así tan importante. Aquí había barreras físicas, por ejemplo, en la Facultad de ustedes de Ciencias Médicas, si ustedes pasan por el frente, habrán visto que hay, por muchos años fueron escalones. Yo fue una de las que luché por que se generara la rampa, pensando obviamente en mi situación,
si bien yo trabajo en la parte científica en este instituto, doy clase permanente en la facultad, entonces, bueno, y eso se logró que se hicieran las rampas correspondientes, pero por muchos años no había acceso. A lo mejor una persona, no estoy hablando de un discapacitado, a lo mejor con una discapacidad de tipo permanente, pero alguien que tenía un pequeño accidente, se guinzaba un pie, se rompía a lo mejor más allá una pierna o algo, tenía que usar muletas para trasladarse y tenía 10 escalones o 5, no sé cuántos, para ingresar a la facultad. Así que muchos también a veces en aulas que no tienen acceso a la parte de arriba, a veces los mismos compañeros ayudan a si hay alguien en silla de rueda para que pueda acceder y asistir a la parte de las aulas. La universidad está todavía en este proceso, está en ese proceso, satisfacer la demanda y dar soluciones. Pero al menos hay un interés. A mí me han consultado en varias situaciones de qué cosas deberían de alguna forma modificarse para lograr una mayor accesibilidad a las personas con discapacidad. Por último, ¿cómo te gustaría que la sociedad perciba la discapacidad? Pregunta difícil. Bueno, como creo que diría que no es una limitante, que es importante que la sociedad se dé cuenta que pueden rescatar a personas con discapacidad que a veces pueden haber sido aisladas de alguna manera y lograr que se incorporen a un trabajo que va a ser en beneficio no solo de la persona con discapacidad, sino de la sociedad en sí misma. ¿Más sensible? Sí, obviamente. Es importante una sensibilidad así, una mirada más sensible hacia la persona con discapacidad. Bueno, Isabel, hermoso hablar con vos y creo que quedan muchos temas para hablar respecto a esto que tiene que ver con la posibilidad de tener un empleo para las personas con discapacidad. Muchas barreras todavía para sacar, tirar, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, un placer y muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y por el interés de tocar una temática que es tan importante y que a veces se evita tocarla porque también ahí puede haber algún tipo de prejuicio en no querer tocar o hablar de determinados temas. Esa es la barrera que tenemos el resto, tal vez, que tenemos que ir bajándolo, sacándolo en conjunto, como lo dijiste al principio. Sí, exactamente, inclusive con la persona discapacitada también. Ajá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. La Ley 22.431 busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades. La normativa nacional pone un cupo laboral del 4% obligatorio para el Estado. Sin embargo, el verdadero obstáculo para las personas con discapacidad son los prejuicios. Estos están alimentados por la falta de conocimiento en el tema y por eso es muy importante la capacitación de todos los sectores para generar verdaderos puentes inclusivos.